Al grano. Es un programa de opinión y análisis político. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la línea editorial de Monitor Expreso. Toño, hablemos de lo que es la reforma electoral. Una reforma que Claudia dice pues que tiene que cumplirle con el pueblo, que es un deber que tiene con el pueblo. No sé si al pueblo se refiere a Andrés Manuel, porque ya ves que era el pueblo en general él. Hasta se pintó, ¿no? Como el pueblo, ¿te acuerdas que la pintura esta que como presidente que sale con el pueblo? Pero bueno, no sé si sea ese pueblo que se refiere Claudia o no sé a quién, porque consultados no fuimos los ciudadanos, consultados fueron los morenistas nada más, sus asambleas entre ellos se platicaron, es como si tú y yo platicamos Pero ni siquiera, Jairo, ni siquiera es. Yo no sé si sea todo Morena. Toda la 4T no es. Sus aliados no son. Y a sus aliados es a los primeros que les está diciendo, y esto no es, no lo vamos a discutir. O sea, a mí de repente me da la impresión, me la imagino así como bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? Uh-huh. Señores, aquí están los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y esto no se discute. A ver, espérate, o sea, tú eres la encarnación del pueblo, tú eres la intérprete, la exegeta del pueblo, tú eres la que dice lo que el pueblo quiere y nos quieres recetar una reforma electoral que es modificar el esqueleto, la estructura básica de la democracia, así. O sea, a ver, yo no quisiera decirlo así, pero pues habría que mandar a doña Claudia Sheinbaum a clases de democracia al PRI de los 70s, ¿no? Pero están hablando de sus propios aliados están hablando de una reforma que retrocede esa democracia, que aparte no les da cabida a otros partidos, no les da... Mira, sí, pero yo creo, déjame decírtelo de esta manera, Jairo, es lo de menos, porque es una reforma que se construye es unilateral y es unipersonal la voluntad de esa reforma. Uh-huh. Y esto es la primera vez que ocurre en México. A ver, en 1977, Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación de José López Portillo, después de que había ganado la elección José López Portillo con el 96% de los votos y como candidato único, no había habido otro nombre en la boleta que no fuera el de José López Portillo, teniendo el 100% de la Cámara de Senadores y más del 95% de la Cámara de Diputados. Sobra decir que todos los gobernadores eran priistas, que todos los congresos de los estados estaban igual, que todos tenían mayorías superiores al 90% del PRI. Se sientan con la oposición legal, que en ese momento que era el PAN, y la oposición ilegal, que era el Partido Comunista. Y se sientan con personajes como Eberto Castillo, con otros dirigentes de izquierda, con Lombardo Toledano, y firman una reforma electoral que es la que pone en marcha la transición democrática en México. Y de ese entonces hasta el 2014-15 nos aventamos prácticamente 40 años de reformas electorales que todas tenían en común que antes del contenido de la reforma eran los acuerdos políticos. Por eso vamos a ir de regreso, ¿no? Y ahora vamos exactamente al revés. Para tomar eso. Ahora vamos exactamente al revés. Claudia Sheinbaum urde en lo oscuro una reforma electoral de acuerdo con su estrategia política de corto plazo, además de lo que ella quiere para la elección del 27 y para nombrar a su sucesor en el 30. O sea, no viendo más allá de sus narices. Y nos la quiere imponer como una reforma y nos la platica como la invención del agua tibia. Uh-huh. O sea, a ver, o sea, perdón, pero de verdad, Claudia Sheinbaum piensa que es muy original decirnos que hay que reducir el número de senadores, que hay que quitarle dinero a los partidos políticos, que hay que tener menos pluris. A ver, pues esos temas han estado en la discusión política 40 años, 30 años. A ver, aquí nos dicen que no, para nada se quieren parecer a Venezuela, pero están haciendo los pasos de Venezuela. Que para nada son un Cuba, ¿no?
con un partido único que, en el poder y no lo han podido quitar por más de 66 años. Pero bueno, esto que estamos viviendo en el país, hasta les da risa, ¿no? Pues, ay, sí, ahí está nuestro Venezuela, ahí está nuestro... Empieza a cambiar por la presión que se tiene internacional, por las cosas que se está viviendo y se vivió en Venezuela con la extracción de Maduro, y entonces empiezan a voltear a ver qué sigue. Y creo que lo están haciendo de una manera muy apresurada, porque así están gobernando de manera muy apresurada. O sea, hemos visto casos que esto lo veníamos viendo y dices, bueno, faltaban 10 años quizás, o sea, que llegaras a ver un gobierno que se comportara así. Pero hay gobernadores que tienen mucha prisa y que se les nota, ¿no? Ahí está el de Puebla, ahí está la de Campeche, ahí están varios, ¿no? El de Oaxaca, Sí, son varios. hay ánimos muy autoritarios dentro de Claro, Morena. pero se les nota hay lo que... gente con un ánimo y con una personalidad de autócrata que no la pueden ocultar. Se nota, y se nota, ¿por qué? Porque ese es el poder que tienen, ese es el poder que adquirieron. Entonces, y que no quieren que se les vaya el poder que se robaron en la elección del 24. no, y más aparte... sin acabar la obra, ¿no? Entonces les surge hacer cosas. Hay varias cosas que nos debemos preocupar por una elección que fue muy también atípica, una elección donde gana Claudia Sheinbaum, saca más votos que Andrés Manuel, ¿no? O sea, en este proceso, ¿sí te acuerdas, no? Sí, claro. En este proceso pues, se preguntaban muchas cosas. Entonces, estamos viviendo un poder judicial, como lo dijo el de PT Reginaldo. Ya tenemos, él lo dijo, a ver, ya tenemos el poder legislativo, tenemos el poder judicial. Y tenemos el poder judicial. El poder judicial también. ¿Para qué tanto? O sea, ¿para qué queremos hacer una reforma? Pues si tenemos todo. Así como atragandarnos, ¿no? De todo. Pero eso también creo que es hacer pedazos la escalera con la que llegaste, que es todas estas instituciones que se han construido con el tiempo, que es el INE, porque tú llegaste a través del INE, un INE que claro, tú varias veces decías, Andrés Manuel, no, pues es que me robaron la elección, y querías presentar pruebas que las presentó Claudia con Fernández Noroña, llegaron con un diablito con cajas vacías. Con cajas vacías. Las pruebas del diablito, pues se las robó el diablito porque llegaron con las cajas vacías. Entonces, en toda esta parte de estos procesos de querer ensuciar, cuando ganas y ya tienes todo, ¿dónde está? Y además tienen un INE colonizado. Ya no es el INE de Lorenzo Córdoba, que se les oponía y les peleaba cosas. Pero tienes todo. Y tienen un tribunal electoral colonizado. Pues tienes todo. O sea, que incluso quien era una de las voces disidentes ya renunció, ya se fue. Es que al parecer es que, imagínate, es como si tú fueras un equipo de fútbol. Tú vas a jugar con tus 11 y del otro lado están... O sea, tienes al árbitro, tienes 14, el público, ¿no? Tienes a los narradores. Tienes 14 en el juego, ¿no? 3 abanderados. Ese es como... el árbitro, 2 abanderados y... O sea, el árbitro está contigo, el del VAR está contigo, la afición está contigo, es tu estadio, el narrador que está transmitiendo en televisión está a favor tuyo, y aparte, el presidente de la liga está a favor tuyo, y de repente dicen, oigan, vamos a hacer una regla. Y aparte juegas en Zacatepec. De que el otro equipo solamente pueda tener 8 jugadores en lugar de 11. Ajá. Y dices, oye, pero espérate, y vamos a hacer una regla de que el portero del otro equipo no puede meter las manos. Y dices, oye, pero ya tienes todo. No, pues es lo que me pidió el pueblo. Ajá. Y ahí a lo que vamos también es, a ver, es una reforma que lo que conocemos hasta ahorita. Lo que sabemos hasta ahorita. A mí, ¿yo sabes qué impresión tengo? Lo que han dicho y lo que ha presentado la misma Claudia. Que es el objetivo de la reforma es un objetivo interno, es un objetivo de Morena, de Claudia en Morena. Ella lo que quiere es barrer
en la legislatura que se va a elegir en el 27, con toda la herencia de diputados que viene cargando de la elección del 24. No puede eliminar a los senadores, porque no hay elección de senadores en el 27, pero quiere deshacerse. Los de la oposición le dan lo mismo, pero se quiere deshacer de un montón de senadores, de diputados, federales, de Morena, del PT y del Verde, que le resultan incómodos y sustituirlos por gente de su equipo, de su línea, de su forma de pensamiento. Lo ha intentado de un montón de maneras, prohibiendo el nepotismo, tratando de prohibir la reelección, ahora tratando de modificar la forma en que se llega a la representación proporcional, eliminando las listas plurinominales. Es decir, a mí me parece que el foco de la estrategia de Claudia está centrada en deshacerse de diputados federales de su partido o de los partidos aliados al suyo que no le caen. Yo eso es lo que veo, o sea, eso es lo que a mí me resulta más obvio. Pues pareciera que sí, ¿eh? O sea, como lo estás planteando, es que lo ha dicho en determinadas ocasiones esta misma dirigente, ¿no? de Morena, que dice hay que acabar con los impresentables. No sé a quién se refiere con los impresentables. Si se refiere a misma gente que tiene ahí que... Monreal, que a Dan Augusto, que les incomoda también, ¿no? Porque también les sale muy caro negociar con los mismos de adentro que ya le fueron útil. O sea, es que todos esos cuadros que agarraron muy quemados, que agarraron con muchas mañas, les fueron útiles para tener lo que tienen en este momento. Bueno, acabamos de ver... Y también uno se pregunta, si pasa la reforma electoral, a ver qué va a hacer. Vamos a hablar específicamente de un personaje. Si pasa la reforma electoral, ¿qué va a hacer la presidenta con Ricardo Monreal? Dan Augusto. No, esos no se mueven porque están en el Senado. Oye, bueno, ahorita te eso sería, ¿qué va a hacer con ellos en el 2030? Pero, ¿qué va a hacer en el 2027 con Ricardo Monreal? ¿Lo va a mandar a competir por un distrito de Zacatecas o por un distrito de la Ciudad de México? No, y si el otro hermano está ahorita queriendo buscar la gubernatura. Sí, bueno, ya esos Monreal no dejan una pacomadre, pues, pero ¿qué va a hacer con ellos? ¿Y qué va a hacer con toda la élite? ¿Qué va a hacer con Sergio Gutiérrez Luna? No, y más aparte, ¿qué va a hacer con los que están levantando la mano para irse a Morena, como Beltrones, como todos estos que dicen, oigan, acá estamos? O sea, entonces, les sirvo más como amigo que como enemigo, ¿no? O sea, ahí están, levantando la mano. Entonces estamos ante una reforma electoral que la racionalidad política... ¿Qué debería de ocupar una reforma electoral en este momento en México? ¿Qué sería? Yo insisto, perdón que me regrese, Jairo, pero es... Tres temas claves que podrían cambiarse en la reforma. Yo creo que lo primero es la forma, es el acuerdo. ¿Pero qué ocuparía realmente? O sea, lo primero que tendría que hacer la presidenta es algo que no ha ocurrido en este país en 7 años y medio, que es que el presidente de la República se reúna con los líderes de los partidos de oposición. No sé, yo también creo... Yo creo que ese sería el primer síntoma. ¿Un segundo? O sea, lo primero que tendría que ocurrir es a ver Jorge Romero, a ver Alito, a ver Jorge Álvarez Maínez. Siéntense en esta mesa y les voy a decir que quisiera yo construir una reforma electoral y qué quieren ustedes. Pero no está haciendo así. No, bueno, es todo lo contrario. O sea, de ellos ni habla. A sus aliados ya les dijo que no va a discutir con ellos y de los otros ni se acuerda que existen. ¿Y el segundo? Yo creo que el gran tema político electoral en México es la sobrerepresentación. Porque hoy tenemos una anomalía política que ha desquiciado la vida pública en México. Pero se lo avalaron. Que avaló el INE y el Tribunal Electoral. Se lo avalaron. Colonizados por Morena. Y es la sobrerepresentación. Que Morena, con el 55% de los votos, tiene las 2/3 partes del Congreso. Claro, por sus aliados y aparte con los que se trajo. Ahora sí que haya sido como haya sido, sí, dice el clásico, pero tienen una mayoría artificial en el Congreso que les permite hacer cosas que
no fueron votadas por la gente. O sea, ese tendría que ser, yo para mí ese tendría que ser el primer punto en la mesa. Es decir, a ver, tienes que reconocer que esto no es correcto, que esto no es democrático y que esto no puede volver a suceder. O sea, porque ustedes están haciendo una reforma o están metiendo cosas para asegurarse que esta sea la normalidad, la nueva normalidad. Y esto es inaceptable, esto es lo que no debiera volver a pasar jamás. Ya pasó, hicieron cosas, ok. No puede volver a pasar. No puedes volver a tener 2/3 partes de las cámaras. Punto. No puede ser. Pero es que el pensamiento sí lo tiene, ¿no? No, bueno, pues claro. Entonces, y lo vemos también en lo local, o sea, no nada más en la cuestión diputados federales, lo vemos en los diputados locales que cuando están en el pleno sí dice, bueno, ya nos toca a nosotros, ustedes ya fueron gobierno y nos aguantamos, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Poner aquí a qué son vamos a tocar, ¿no? Y yo creo que por su trascendencia más urgente que revisar cualquier otro aspecto electoral de los poderes ejecutivo, legislativo, de las entidades, de la federación, de los ayuntamientos, el punto más urgente que se tiene que discutir y que es el elefante en la sala es ¿qué vamos a hacer con la bendita ocurrencia de la elección judicial? Que ya nos quedó claro a todos que no sirve. Son buenos temas. Si no te sientas en la mesa con los líderes de la oposición a hablar de sobrerepresentación y de elección judicial, pues yo creo que, yo no iría. Pues bueno, son muy buenos temas y yo creo que hay otros tantos que primero los mexicanos los ciudadanos estamos hartos de ver los mismos, sobre todo porque no pasa nada si cambias de partido a partido, ¿no? Con tal de que sigas en el poder. O sea, es decir, si ya no te alcanzó la reelección con un partido y ya ibas con el otro, pero es que yo no participé por eso. Son las trampas que a veces se tienen ahí y que hemos visto. Y si quieres meter el tema más importante en materia de elecciones, yo te diría ¿qué vamos a hacer como Estado, como país, como gente decente, como los buenos de la película, con la intervención del crimen organizado? Claro. O sea, a ver, ese tema ni está. Esas yo creo que son las preguntas, son los cascabeles del gato. Sí, es que justo eso iba, porque lo que todos nos decimos, oye, ¿cómo podemos tener una elección transparente, limpia, si no nos dejaron ni siquiera hacer campaña? No pudiste hacer campaña. ¿De qué nos sirve que el PREP o que el no PREP? ¿O de qué nos sirve que haya 3 representantes o 3 funcionarios de casilla o 4 o 17? ¿Y de qué nos sirve que ahora, además, este misticismo, este pensamiento mágico que le encanta a Morena, vamos a prohibir el efectivo en las campañas electorales? El efectivo en las campañas electorales tiene 25 años que está prohibido. Y se ha seguido usando siempre. Y el problema no es el efectivo. ¿Y no lo han usado ellos? El problema es de dónde viene. Bueno, y si alguien ha usado efectivo son ellos, ¿verdad? Pues eso del rey del cash no les cayó del cielo. Pues es que lo han usado todos los partidos. Y el problema es cuando el efectivo te lo da el crimen organizado. Cuando tienes al número 2 del gobierno de López Obrador diciendo que el número 3, o al número 3 diciendo que el número 2, yo no sé quién era quién. Cuando tienes a Scherer diciendo que Jesús Ramírez Cuevas le abrió la puerta del rey del Huachicol al financiamiento de las campañas de Morena, claro, y que entonces esos conservadoramente determinados por ellos en el gobierno federal, 600,000 millones de pesos, se utilizaron para fondear las campañas de Morena. Pues ahora sí díganme quién les gana. Por eso te digo, es parte de lo que deberíamos estar discutiendo, una reforma electoral. ¿Cómo evitamos? A ver, pero la pregunta es, ¿cuál es el compromiso que tenemos todos nosotros
como actores principales del sistema político mexicano para impedir que el crimen organizado controle las elecciones. A ver, Toño, pero si tienes como presidentes municipales como el caso de Tequila y como otros casos. Bueno, tienes gobernadores como Rocha sí, y pues, como, o sea, pues señalados. no, claro que no lo quiere discutir. Entonces, es una reforma electoral vacía. Ok. En la que lo importante es una estrategia de corto plazo de ver cómo se deshace de los diputados incómodos para poner a los suyos y no tenerles que decir que ella los quitó, sino decirles es que la Constitución prohíbe que te reelijas, es que la Constitución ya no prevé listas pluris. O sea, es un garlito. Pero estamos aquí con los huizacheros de la política. O sea, se ve la mano de Arturo Saldívar en todos lados. O sea, un tipo mediocre, chiquito, chapucero, que se la pasa inventando artimañas para poner a su compadre en una chamba. Ese es Arturo Saldívar y es el sello de las reformas legislativas de Claudia Sheinbaum. Gracias, Toño. Hasta aquí nos vamos.